Hola, muy buenas tardes a todos y todas que nos están visualizando desde su casita. Bienvenidos a esta emisión número 20 de nuestro programa Más Salud Mental para Todos, de nuestra segunda temporada, perdón, de nuestra cuarta fase de nuestra segunda cruzada por la prevención del suicidio. Conecta con la vida. Bienvenidos a todos y todas. Antes de abordar el tema que tenemos el día de hoy, que está muy interesante, por cierto, a mí me gustaría presentar a mi compañero, el maestro Carlos Morgado, que está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, maestro? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, maestra Bienvenido. Cintia, pues un placer estar aquí con ustedes, con toda nuestra audiencia, realmente, como bien lo dijo, un excelente programa de nuestra última fase de esta segunda temporada de prevención del suicidio. Pues estos temas que hemos estado abordando realmente muy interesantes y recordando que ayer fue una fecha muy importante y que más adelante va a mencionarla. Así es, justamente ayer fue 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Realmente, pues parte de este programa también es hacerlo alusivo, ¿verdad? Al día y pues al mes, porque también le llaman el mes de la prevención. Entonces, pues estamos muy contentos de estar aquí con un tema que sobre todo hoy pues nos atrae mucho porque tenemos dos grandes invitadas que en un momento vamos a presentar, pero que sí, precisamente lo hacemos también en promoción, ¿verdad? De crear esta estrategias en cuestión a la prevención del suicidio. Claro, pues la cultura de la prevención es lo mejor, ¿no? Prevenir es una de las partes fundamentales y hoy vamos a ver esa parte, desde la parte multidisciplinar, cómo podemos hacer frente a esta problemática. Justamente así se llama el tema de hoy, abordaje interdisciplinario en las conductas suicidas. Y pues bueno, ¿qué te parece, Carlos, si vamos a conocer a nuestras invitadas? Claro, a la audiencia los invitamos, realmente dos invitadas de lujo el día de hoy. Pues adelante. Nuestras invitadas del día son la licenciada Sara Elena González Martínez. Ella es licenciada en Psicología Clínica. Y la médico psiquiatra Cintia Guillén Ramos. Ella es licenciada en Medicina y maestra en Terapia Cognitiva Conductual. Bienvenidos. Pues estimada audiencia, como podrán ver, ya están con nosotros nuestras invitadas. Me voy a tomar la libertad de presentar a la primera de ellas, que es la psicóloga Sara Elena González Martínez. Psicóloga, ¿cómo está el día de hoy? Hola Carlos, pues mucho gusto y estoy muy contenta de ser partícipe de este programa que para mi consideración es muy bueno el que ustedes fomenten este tipo de charlas, de pláticas a toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando y más en un tema tan importante que pues se necesita ser visibilizado, ¿no? Y pues platicarlo también. Pues es un placer, les voy a platicar un poquito de la reseña de nuestra invitada. Ella es licenciada en Psicología, tiene un diplomado en Psicodiagnóstico del Abuso Sexual Infantil y otro diplomado en Modelos de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Es un placer, Muchas gracias a ustedes Bienvenida. por invitarme. Bienvenida, psicóloga. Y pues bueno, de mi parte voy a presentar a la doctora Cintia. Es para mí un gusto, doctora Cintia Guillén Ramos, quien, pues si me permite presentarla, ¿verdad? Es doctora con especialidad en psiquiatría, está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual y diversos diplomados dirigidos a la conducta alimentaria, trastornos del sueño, etcétera. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Realmente es una nueva experiencia, no he estado en una situación como esta, así que va a ser bastante enriquecedora. Pues ya verá que vamos a conversar muy agradable, una conversación muy agradable, pero sobre todo manejando un tema tan importante. Y pues queremos invitar a todo nuestro público que envíen sus preguntas, sus dudas, todo aquello que requieran saber de nuestras especialistas, que al final estaremos revisando cada una de las preguntas. Así es, Carlos, pues entonces si les parece vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, ahora sí que psicóloga, me gustaría que empezáramos con usted. ¿Qué es la conducta suicida? Bueno, en mi opinión, la conducta suicida es una serie de comportamientos, conductas,
que tienen cierto grado de intención de terminar con la vida, ¿no? Y en esto también es un proceso o una secuencia de eventos que suele iniciar desde el pensamiento, pensamientos de muerte, incluso ideas suicidas, una planeación, puede ser con métodos, sin métodos, intento suicida y hasta llegar al suicidio consumado. Destaco aquí que no tiene que ser como presentarse por fases, a veces puede haber un intento suicidio sin tener, por ejemplo, pensamientos de muerte o ideas suicidas, pero eso lo vamos a ir abordando más adelante, y incluso puede haber un intento suicida que eso lo lleve al suicidio consumado, pero para mí es más o menos la conducta suicida, desde mi opinión. Bien, psicólogo, es esta parte de premeditar, ¿no? Antes de llegar a lo que es el acto y pues el suicidio en sí mismo. Así es. Ok. Nos gustaría también transversar esto con su respuesta, doctora. ¿Qué sería para usted una conducta suicida? Bueno, completando la información, estoy totalmente de acuerdo. Es cualquier acción que me lleve a cabo a terminar con mi vida. ¿Podría yo aportar algo extra? También existen las conductas parasuicidas, que eso es algo que creo que no está en las preguntas, pero que sí sería bueno aportar, ¿no? Lo que dijo la psicóloga es una excelente definición, pues nada más que bien. Pero ¿qué son las conductas parasuicidas, no? Viene ese paralelismo, toda acción que me lleve como que a ese riesgo, pero no con la intención principalmente, ¿no?, de acabar directamente con mi vida, ¿no?, sino cualquier acción que me pueda llevar a terminar con mi vida, pero no de una manera intencionada, porque, por ejemplo, están las cortaditas que realizan, por ejemplo, las adolescentes, y los papás se asustan y dicen, no, es que se quiere matar, no, son parte de esas conductas que se realizan a lo mejor con fines, para disminuir la ansiedad, pero que sí llegan a aparecer, ¿no? Entonces, o por ejemplo los adolescentes, esas arrancones o ese consumo de sustancias que pues ponen en peligro su existir, pero no con la finalidad de. Entonces, para que la audiencia también aprenda a definir, bueno, estos son conductas suicidas con la intención de acabar con, y las conductas parasuicidas que van en el mismo canal, pero sin la intencionalidad. Ah, qué interesante. Entonces podemos manejar que todo comportamiento, pensamiento o acción que indique el deseo de causarse daño o de acabar con la vida podría considerarse como un acto suicida. Entonces, quisiera yo preguntarle a las dos, empezando con la psicóloga, ¿existe alguna clasificación de las conductas suicidas? Pues yo creo que aquí entra mucho dependiendo del factor de riesgo del paciente, ¿no? Cuando llega a consulta, si bien no ha sido derivado por una médico psiquiatra, ¿no? Si llega a consulta psicológica, aquí para clasificar, yo lo tomaría la clasificación como una valoración del nivel de riesgo, no sé si a eso se refiere con clasificar, pero aquí también habría que ver los factores de riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente ha tenido ideas de suicidio con anterioridad, si hay un plan específico de suicidio, incluso si hay antecedentes de enfermedades mentales, ¿no? Hay pacientes que tienen trastorno, por ejemplo, voy a hablar del trastorno del límite de la personalidad. Estos pacientes con este antecedente de enfermedad mental, aquí voy a retomar el punto que tomó la médico, Cintia, que aquí hay como intentos suicidas, pero justamente no con la finalidad de terminar con la vida, ¿no? Sino también por acabar con ese dolor, tal vez mental, que lo pasan a un dolor físico. Hay estas pequeñas autolesiones, ¿no? Entonces eso va a determinar también el nivel de clasificación en donde se encuentre el paciente, ¿no? Si hay un abuso de alcohol o de sustancias psicoactivas, si hay intentos previos de suicidio. Entonces todos estos antecedentes que uno va recabando con la entrevista estructurada que uno se le hace al paciente, hay muchos psicólogos que a veces nada más nos enfocamos en un motivo de consulta, pero aquí yo, por ejemplo, en mis guías de intervenciones, hacer una entrevista estructurada y ver pues antecedentes del paciente, ¿no? Estos factores de riesgo que pueden ir clasificando el nivel de riesgo que tenga el paciente en conductas suicidas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de factor de riesgo que tenga el paciente, pues ahí lo vamos a clasificar
si no hay riesgo, si hay un riesgo medio, si hay un riesgo medio alto, por ejemplo, también en un factor de riesgo, y aquí se me viene como un ejemplo. Hay personas, bueno, yo tengo una paciente que, esto me lo comentó hace unos días, me estaba platicando acerca de un roomie, bueno, no un roomie, alguien que vive en su mismo edificio, tiene tal edad y trabaja como escolta, ¿no? Entonces tiene medios o métodos, ¿cómo le podría llamar aquí? Tener acceso a medios para cometer el suicidio. Aparte tiene un antecedente de abuso de sustancias y abuso de alcohol. Entonces eso lo clasifica tal vez en un riesgo alto. ¿Por qué? Porque tiene medios para tal vez consumar el suicidio y tiene antecedentes de abuso de alcohol, abuso de sustancias, tiene sentimientos de desesperanza, no sentirse suficiente. Entonces todo eso va a ir también nivelando pues la valoración de riesgo del paciente, ¿no? Yo así los iría clasificando más o menos. Perfecto, muy interesante. Doctora, la misma pregunta. ¿Existe alguna clasificación de las conductas suicidas? Sí, podemos empezar de menos a más, ¿no? Empezamos con las fantasías de muerte. Ese típico comentario, trágame tierra, ya, no aguanto, ya, ojalá Diosito, qué ganas de aventarme de... Entonces fantaseamos. Y es parte inclusive normal, o sea, somos seres humanos, tenemos emociones y a lo mejor si estoy bajo una circunstancia que me esté superando, a lo mejor en este momento, diga, pues ya, y fantaseamos, ¿ok? Después empieza la ideación suicida. Aquí ya es un pensamiento más estructurado, donde empiezo a pensar, ¿sabes qué? Realmente ya no me gusta, ya no le encuentro sentido, ¿para qué vivo? Y ya viene la intención. Empiezo a hacer un plan estructurado. Bueno, a estas horas estoy sola, podría tomar pastillas, busco información en internet. Entonces ya estamos hablando de una intencionalidad. Luego vienen los intentos, que hay también de diferentes, ¿no? Desde baja letalidad, que por ejemplo, la adolescente impulsiva tuvo alguna circunstancia que hizo que se desregulara emocionalmente, que se desbordara, agarra las 5 pastillas de paracetamol que encontró con la intención de acabar con su vida y se lo toma, ¿okay? Estamos hablando de una baja, ¿no? Ya, aunque ya hubo un intento y es de baja letalidad. Pero si estoy hablando del señor deprimido que tiene armas, Sí. ya estamos hablando de que ya hay una intención de alta letalidad porque se puede consumar, sin duda, ¿no? Eso es algo también muy importante. Está la idea de que los hombres se suicidan más. Bueno, lo intentan de la misma forma que las mujeres, pero las mujeres a veces terminamos siendo menos letales y los hombres son más radicales a la hora del acto, ¿no? Van directamente con el arma, van directamente a colgarse y las mujeres preferimos las pastillas, las cortadas, que pues son un poquito menos letales. Entonces, más o menos así va la clasificación, de menos a más, hasta que lleguemos al suicidio consumado. Esa clasificación no tiene que ir de forma gradual, o sea, puede mostrar algunas características una persona y alguna otro tipo de características. Sí, de hecho, la licenciada lo comentó bien al principio. Puede que no haya tenido ninguna ideación, ninguna fantasía y que a lo mejor de manera impulsiva toma la pistola y pues se consume. No precisamente tengo que ir escalonadamente. Se puede presentar de manera abrupta desde el principio o a lo mejor irme alternando con diferentes. La pregunta iba enfocada justamente en esta parte que muchos de nuestro público no es especialista y a veces quieren identificar esos factores para poder identificar si alguien cercano a ellos pueda tener una idea suicida o pueda cometer un acto de suicidio. Fíjate que es algo muy interesante porque a veces tenemos la idea de que la persona que se va a matar no lo dice. Uh-huh. Y eso es parte de los mitos, ¿no? La persona que ya empieza con síntomas depresivos, que ya empieza con la desesperanza, con la pérdida de interés de hacer las cosas, da avisos, constantemente está diciendo, constantemente da señales. Y inclusive lo dice, ya no aguanto, me voy a matar, y son esas amenazas que generalmente los familiares dicen, no importa, no pasa nada, ¿no? O échale ganas. Sí. O quiere llamar la atención, ¿no? Que es otra. O quiere llamar la atención, exactamente. No, pero sí lo avisan. Sí.
Y sí encontramos conductas, empiezan a aislarse, empiezan a separarse de sus amigos, ya no desean salir, casualmente tienen siestas vespertinas, quieren dormir todo el día, pero en la noche no pueden dormir. Entonces ya son síntomas que me van llamando la atención, más los avisos que dices, no, oye, aguas. Sí, claro. Y ahorita que mencionaba, por ejemplo, a los adolescentes, creo que se da mucho esto de que no lo va a hacer, no lo puede hacer, pero no sabemos tal vez cuál sea, como usted dice, esa estrategia que él llegue a usar, ¿no? Y que esté tan a la mano que a veces, pues, muchos de nosotros que estamos alrededor no los vemos, ¿no? Inclusive las tasas son más altas en los adolescentes por la impulsividad. Exactamente. Y que ese es otro factor de riesgo también para las personas que tienen conducta suicida, ¿no? Oye, las redes sociales también influyen en esta pequeña dinámica de la persona que trata de suicidarse. O sea, el poder tener acceso a lo mejor a videos, a información, etcétera. Sí, fíjate que sí influye, porque inclusive hay movimientos, no sé, trends que le agarran de que van a hacer ciertas actividades y terminan de manera trágica. Afortunadamente, y eso lo venía explorando, ciertas redes, han ido limitando. Por ejemplo, si tú pones en TikTok, que es una de las plataformas más solicitadas y famositas y con mucho auge ahorita, te aparece el número de línea de vida. Sí. Si tienes dudas, consúltalo. Igual en internet, lo primero que te aparece es la consulta. Ahí sí tendría que, eso es un punto a favor, ¿no? De que han ido teniendo un poquito más de conciencia. Sí, justo estaba recabando información y uno habla acerca del suicidio en cualquier aplicación. Por ejemplo, yo también la anoté en el Pinterest, no sé si han visto la aplicación. Ahí pones palabras referentes al suicidio y ahí mismo te viene la pregunta, ¿necesitas ayuda? Te pasan el número de línea de vida, el 911. Entonces yo creo que también eso ha ayudado a visibilizar que sucede esto y aparte también como este método de ayuda, ¿no? De prevención, justamente. Justamente, sí, de hecho es algo positivo, ¿no? Dentro de todo lo malo, lo bueno, ¿no? Que existe esta posibilidad de las redes sociales que, pues, ahora sí que también, de acuerdo a lo que usted preguntaba, maestro, pues sí hay factores, ¿no? Sobre todo para quienes están constantemente en las redes. Y bueno, siguiendo otra de las preguntas, ¿verdad? Del tema, me gustaría preguntarles cuáles son las características de un paciente con conductas suicidas, psicóloga. Pues igual todos estos cambios repentinos en la conducta, ¿no? El aislamiento, por ejemplo, en algún familiar, ¿no? Si noto que ya no va a las comidas, a las cenas y se queda aislado en la casa, o incluso ahorita estoy cursando un diplomado de tratamientos de ciertas enfermedades mentales y justamente estábamos hablando de la depresión. Una chica una compañera ahí puso un ejemplo de que ella empezó a notar como una amiga lejana empezó a poner, por ejemplo, pequeñas despedidas en Facebook, ¿no? No, pues voy a cerrar mi Facebook porque pues me he sentido muy tal y tal. Entonces, a veces como psicólogos, hay muchos psicólogos que no tienen mucha experiencia en atender pacientes y hay este miedo, ¿no? Incluso de preguntarle al paciente, oye, ¿has tenido ideas, pensamientos de muerte? Entonces, a veces eso pues limita también el que nosotros podamos ayudar a nuestros familiares, amigos lejanos. Le estaba poniendo el ejemplo de esta compañera. Entonces ella le preguntó, ¿no? Le habló y lo más que pudo rascarle a la historia es que sí, que efectivamente ella tenía pensamientos, ¿no? E intentos de suicidios previos. Entonces ella dijo, pues aquí es bastante importante empezar a notar esos cambios repentinos de la conducta. Volvemos a los factores de riesgo, sentimientos de desesperanza, el aislamiento, pasar por un antecedente de enfermedad mental, como por ejemplo la depresión, ¿no? Y todo eso se va notando conforme a nuestro cambio de conducta, siempre. Aunque no se lo diga sí exactamente, pero se nota. Psicóloga, en este sentido, podríamos ser entonces en este abordaje, ¿no? En el ser directos. ¿Has pensado en el suicidio
hablarlo es también parte de... Sí, créeme que a veces todavía existe el estigma, ¿no? Es que si le preguntas vas a incitarlo a que cometa un suicidio. Y no es cierto. Eso también es un mito completamente. Aquí es visibilizar y hablarlo y decir, bueno, te estás sintiendo esto, entonces te brindo ayuda, ¿qué necesitas? Pero es algo que también vamos a abordar más adelante en las guías de intervención, supongo. Ok. Bien, y le pregunto a usted, doctora, la misma pregunta. ¿Cuáles serían las características para usted de un paciente con conductas suicidas? Bueno, aquí entender que claro que sí hay patrones, claro que sí hay síntomas, pero es multifacético. A veces pensamos que el paciente que tiene esa ideación o esas conductas suicidas es un paciente triste, que no sale de cama, que solo llora. No, es multifacético. Puede ser a lo mejor y demostrar una franca depresión con el aislamiento, con pérdida del apetito, con insomnio, con esas despedidas que comenta la psicóloga, ¿no? Pero también puede ser la persona que está contenta, supuestamente. Sí. Entonces, sí, otra cosa que se me hace muy, muy importante recalcar es ese estigma, porque inclusive hasta con mis compañeros médicos, especialistas, o sea, todavía les da pena ir con el psiquiatra. Oye, somos de la misma rama, la psiquiatría es una rama de la medicina, o sea, si van con el gastro no hay problema, pero antes de inclusive llegar al psiquiatra, prefieren ir al cardio, al gastro. Cuando le dicen, no, es que todo está bien, es con el psiquiatra, siendo compañeros. Sí, Y efectivamente, no le preguntes, le vas a dar ideas. No, no es cierto, al contrario, es cuestión de escarbar, obviamente de manera a lo mejor sutil o delicada, sin llegar a ser agresivo, cruento, compresivo, empático, ¿no? Principalmente la empatía para que la persona tenga la suficiente confianza y decir, y de abrirme, ¿sabes qué? ¿Desde cuándo estoy así? Desde esta temporada yo me he sentido sola, me he sentido que mi familia no me apoya. Entonces, claro, esos son puntos yo creo que muy importantes. El resto ya lo comentó pues la psicóloga. Entonces sería fundamental ya dejar a un lado estigmas, tabús, estructuras que son mal entendidas, ¿verdad? Sí, claro, no prefieren decir, es que murió de un infarto, chavita de 18 años. Que reconocer que tenía un episodio depresivo a lo mejor desde hace tiempo, un trastorno depresivo persistente, que se intensificaron los síntomas y que se le juntaron varias cosas hasta terminar. ¿Por qué ocultarlo? Al contrario, hay que decirlo, ¿saben qué? No solamente pasa en los adultos que a lo mejor tienen problemas económicos, no, es a todas las edades. Sí. Y si nosotros abrimos, o sea, tenemos esa apertura y decimos, ¿saben qué? Es porque se suicidó. Hacemos conciencia en la sociedad de que sí existe, de que es un problema importante y que tiene muchas formas de prevenir, ¿verdad? Así es. Y fíjese, doctora, que ahorita que menciona esto, creo que tiene mucho que ver el tabú a decir de por sí ir al psicólogo es de locos, ¿no? Y ahora ir al psiquiatra no, más. estoy peor ahí. Ajá. Y si lo dice un psicólogo, peor. Exactamente. Entonces creo que estas barreras también son limitantes, ¿no? Y precisamente por eso se abren estos espacios para decir, ¿no? O sea, realmente ir al psiquiatra, como usted dice, ir al gastro si te preocupa una parte de tu cuerpo. Y yo creo que todas estas creencias vienen también desde la crianza, ¿no? Estaba leyendo antecedentes y antes, hace muchísimos años, no se podían enterrar a las personas que cometían suicidio, porque era algo que no podía, no se podía hacer eso anteriormente. Sí. Entonces, esto también viene, los estigmas, los tabúes, las creencias rígidas en torno a este tipo de temas tan importantes, pues sí es importante hablarlo, ¿no? O sea, sí. Claro, y sobre todo porque lo que nos interesa a todos es la parte preventiva, ¿no? Entonces, con base en esto, me gustaría que me contestaran ambas, empezando con la psicóloga. ¿Cómo se identifica o se diagnostica un paciente con conductas suicidas? Pues primero, en psicología como yo mencionaba antes, a veces muchos psicólogos nos vamos por el motivo de consulta y a veces no escarbamos más, ¿no? Pero aquí es como
identificar o diagnosticar un tipo de conducta suicida es primero identificando una ideación suicida, ¿no? Preguntar a la persona o al familiar si ha tenido pensamientos de muerte, si ha tenido algún tipo de planeación y el grado de elaboración del plan. Identificar el riesgo de suicidio si es que existe, ¿no? Preguntarle a la persona o al familiar si ha tenido pensamientos o planes en el último mes o pasado, ¿no? Si hubo un intento de suicidio previo, si tiene acceso a métodos o medios para más comunes del suicidio, como por ejemplo vaya la redundancia, el ejemplo que puse anteriormente de esta persona, ¿no? Que tenía un arma de fuego, entonces era como más cercano a eso. Alteraciones emocionales, como habíamos comentado, enfermedades mentales antecedentes, pensamientos de desesperación, ¿no? Entonces todo eso uno va identificando o meramente diagnosticando si hay una conducta suicida, si hay un riesgo y qué poder hacer ahí. También el plantear preguntas, como yo le mencionaba hace un momento, plantear preguntas para evaluar la conducta, ¿no? Y es un deber del psicólogo también, porque como les mencionaba, hay este estigma o este miedo, ¿no? Y si le pregunto y si no tenía como pensamientos de muerte, ya lo pregunté y uno se queda preocupado incluso, ¿no? Pero aquí también, como decía la médico Cintia, ¿no? Es preguntarlo empáticamente, y no hacer como incomodar al paciente, ¿no? Y bueno, algunas preguntas que yo anoté es, en momentos en los que se ha sentido mal, ¿ha pensado en el suicidio? ¿No? ¿Es una idea vaga o momentánea que suele irse fácilmente o es recurrente? ¿No? ¿Y ha pensado en cómo suicidarse o qué haría para hacerlo? Entonces, eso es importante también preguntar para identificar y diagnosticar. Qué interesante, doctora. Yo creo que lo que nos acaba de decir la psicóloga es la parte de cuando se acercan, obviamente, con el primer contacto que sería el psicólogo. En psiquiatría, ¿cuáles serían, cómo se diagnostica o se identifica una conducta suicida? La clínica, a través de la entrevista. Y también hay escalas, está, por ejemplo, la escala de Sad-Person, que es muy práctica, inclusive 2-3 minutos estás sacando el puntaje y vas valorando si es manejo ambulatorio, si necesita manejo hospitalario, inclusive está la escala de Beck de suicidio, además de que considerar otras patologías, ¿no? Por ejemplo, trastorno afectivo bipolar, trastorno depresivo, que ya se ha mencionado, los trastornos de ansiedad, que aunque no lo crean, también tienen un alto índice. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tristeza los mantiene, pero cuando ya entran los ataques de pánico, cuando ya está una exacerbación de la ansiedad, dicen ya no aguanto más y es cuando puede haber los trastornos de personalidad. Entonces todo es de manera en conjunta, ver con un ojo amplio, no centrarme solamente a depresión, no. Existen otras patologías, como menciono otra vez, ¿no? El trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia. Hay síntomas psicóticos, hay síntomas maniformes. ¿Qué es lo que lo puede llegar a ser letal? El consumo de sustancias, ¿no? Todo eso puede ir exacerbando y que hay que considerar para el tratamiento. Definitivamente. Qué interesante, porque lo que es el suicidio comúnmente lo relacionamos con depresión, que es algo erróneo, ¿no? Que es otro de los estigmas, otro de los tabús que tenemos, bueno, situaciones que tenemos de forma errónea. Así es, de hecho, como bien decía, creo que va de la mano los trastornos de ansiedad con la depresión. Por ahí he leído que son ambos prevalentes, ¿no? para detonar este tipo de situaciones. Y pues yo creo que a lo mejor puede ser incluso, como se dice, o sea, la tristeza, pues bueno, la sobrellevo, pero ya tener un ataque de pánico ya es diferente, ¿no? En este sentido, y hablando también retomando el concepto de tratamiento, le preguntaría a las dos, ¿cuáles son los cuidados que debe recibir el paciente con conducta suicida? Empezando con la psicóloga. Yo creo que aquí también instruir a los cuidadores, dependiendo si son los familiares o amistades, por ejemplo, acerca de eliminar métodos de autolesión, ¿no?
evitar el consumo de alcohol o sustancias, no es de que, bueno, me voy a ir con mi amigo y me voy a echar unas cubas o voy a fumar algo, ¿no? Para relajarme, pero eso es algo contraproducente totalmente. Entonces, instruir a los familiares, a los cuidadores, en este caso de la persona que tiene la conducta suicida. Incluso si el paciente viene conmigo y no ha tenido un acercamiento con esta especialidad de psiquiatría, es promover el tratamiento interdisciplinario, que es básicamente lo que estamos hablando en este tema de hoy. Si a mí un paciente me llega con conducta suicida o un trastorno depresivo mayor, antecedentes de enfermedades mentales, entonces también es mi deber derivarlo a un especialista, en este momento pues a un psiquiatra, ¿no? Entonces promover, porque también llegan con este estigma, ¿no? Pero es que ¿cómo es posible que me va a mandar al psiquiatra? ¿Tan loco estoy? Sí, es que es necesario, ¿no? Disponibilidad para emergencias, ¿no? Estar disponible para cualquier crisis emocional o intento suicidio, ¿no? Y tener números de emergencia a la mano que puedan contactar, ¿no? Y yo creo, psicóloga también, que ahorita que mencionó eso de que te dicen, no, es que cómo me va a mandar el psiquiatra, ¿no? Yo creo que también es el estigma a los medicamentos. Miedo total. Ajá, el miedo a decir, bueno, me puedo hacer dependiente, eso lo he escuchado mucho. Doctora, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son estos cuidados? Ay, no, aquí... Bueno, como dijo la psicóloga, esto es un manejo interdisciplinario. Ni todo es a psiquiatría, ni todo es a psicología. En cuestión del tratamiento farmacológico es sí porque sí. Ya estamos hablando que es a lo mejor un episodio franco de depresión con características que ya lo hacen grave. Sí. Y hay que iniciar tratamiento farmacológico. Tienen el tabú de, ay, me voy a hacer dependiente. Al contrario, medicamentos que causan dependencia, por ejemplo, como el clonazepam, diazepam, lorazepam, etcétera, ni siquiera se indican. Porque eso sí, en un momento, en una racha de impulsividad, lo toman, sí los puede hacer daño. Se inician con tratamientos de un buen perfil, de que no vaya a tener así como que el riesgo de que se vayan a causar daño, y por lo tanto no causan dependencia ni adicción. Inclusive no son medicamentos controlados, sin receta pueden ir. Otra cosa, los antidepresivos también se indican en niños y adolescentes, no solamente es para los adultos. Hay antidepresivos aprobados por la Federación Mexicana para darle a los niños, como la sertralina, la fluoxetina. Para eso, obviamente, tiene que ser el psiquiatra, únicamente, sí. ¿Ok? Entonces, ahora, los tratamientos farmacológicos muy comúnmente tienen la idea o la esperanza, hoy lo tomo y mañana me siento bien. Los antidepresivos son una maravilla, pero no funcionan así. Tardan más o menos 3 a 4 semanas para que empiece a tener mejoría. Por eso es tan importante el pilar de psicología. ¿Por qué? Porque esa red de apoyo, la familia, todo mientras también el medicamento empieza a funcionar, están para ahí. Porque hay que entender que la depresión hay una desregulación en los neurotransmisores, que es una enfermedad y que necesita tratamiento farmacológico sí o sí. Entonces, quitarnos esas marañas que tenemos en la cabeza, ay, es que mi felicidad depende del chocho, es que me están drogando, es que me voy a hacer... No. Y es muy importante la psicoeducación. Desde un principio les explico al paciente, ¿sabes qué? Las cartas sobre la mesa. Tarda tiempo, es muy efectivo, pero hay que tener paciencia. Es por periodos largos, por lo menos de 6 meses hasta 1 año, porque es muy común, 3 meses, ya me siento bien, lo suspenden. No, viene la recaída. Lo tomé 1 día, 2 días, pero no me funcionó, no sirve. No, entonces todo eso sí es muy, muy, muy importante. Sí, claro, y sobre todo la adherencia al tratamiento. Sí, ¿no? claro. Eso creo que es fundamental también llevarlo de la mano con psicología, esta parte de la red de apoyo, que tanto también el factor familiar, social, me está acompañando. Sí, aquí también una de las cosas es como activar el apoyo familiar o social, ¿no? Incluso a veces la familia es como, ay, pero ¿cómo se va a tomar tantas pastillas, no? El perpetuador. Ajá. Y es como, no, y también psicoeducar a la familia o a los amigos, ¿no? Quien vaya a estar en cuidado del paciente o del usuario que tenga este tipo de conductas. Psicóloga, yo aprovechando que saca esto a relucir, ¿qué pasaría si un paciente
cuenta con muy limitada red de apoyo. O sea, si nosotros al querer activar esta parte, vemos que la persona realmente cuenta con muy poca o no hay gente pues a su alrededor. Yo creo que igual en esta parte me ha tocado en la clínica que no haya un paciente que no lo apoye algún amigo. Algún amigo es pues yo creo que una base fundamental para el paciente, y si no lo hay, pues también puede como tener el apoyo de su psicólogo, de su médico, incluso, ¿no? Sentir como la red de apoyo que también estamos trabajando con él para que él sienta una mejoría, independientemente si pasa que también esto puede salir a relucir en lo que hablamos un poquito atrás de la valoración del riesgo, ¿no? Sí. Cuando no hay un apoyo familiar también suele pues tener un riesgo más alto, ¿no? Entonces aquí es como también pues dar el apoyo nosotros como especialistas, psicólogos, al paciente. Comentó algo muy importante, bueno, ambas, los grupos de apoyo o redes de apoyo, que es importante, pero estamos hablando cuando ya identificamos a alguien que tiene, ¿cómo se llama? Actos suicidas o una conducta suicida. Pero ¿cómo podemos prevenir desde ambas, desde tanto la psicología como la psiquiatría, cómo podemos prevenir esas conductas suicidas? Bueno, es una pregunta interesante porque el problema es más o menos, viene desde la crianza, ¿no? O sea, si tengo papás que pues, no son interesados y eso pues está complicado. Sin embargo, la psicoeducación a nivel de redes sociales, a nivel escolar, a nivel de, inclusive ya hay hasta como que programas de que llegan a las escuelas, así como también ese tipo de eventos que promueven. En dado caso que, por ejemplo, la familia esté cojeando, acordar, hay que ver qué historia tienen los papás para que sean perpetuadores del problema, ¿no? Inclusive cuando ya el paciente no tiene una buena red de apoyo, tiene una intención muy fija, un plan estructurado, se puede considerar la hospitalización. De hecho, es uno de mis dependiendo de las características, es un criterio de hospitalización. Sí. Y entonces, bien o mal, ahí está la red. Puede ser desde un hospital en general, aquí pues está también San Agustín. Hay varias alternativas, entonces no nos quedamos solamente con un escalón que a lo mejor sería lo más cercano, el grupo nuclear, que sería lo ideal, ¿verdad? Fomentar familias abiertas, con una buena comunicación, también con una buena resiliencia, entre otras cosas. También el estrato sociocultural influye mucho. Si estoy viendo que prefieren ir con el chamán, ya me retrasa, ¿no? O si tienen esas ideas de que no, los hombres no se deprimen, los hombres no lloran, entre otras cosas. ¿Qué espacios tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, para que una persona pueda acudir? ¿Para qué? Por ejemplo, hablaba para hospitalización, para acercarse si tienen algún problema, por ejemplo, de depresión, ¿a qué lugares recomienda usted que se puedan acercar? Bueno, está difícil porque estamos como que retrasados en ese aspecto. Está San Agustín, que es el hospital salud mental pues más cercano que tenemos aquí en Tuxtla, que está en Jobo, ¿no? Pertenece a... Sí. Entonces, si tenemos derecho a biencia, está IMSS, te puedes acercar, está ISSSTE, también te puedes acercar a San Agustín, puedes resolver el problema y te derivan otra vez a tu unidad institucional. Está también el medio privado, que sí lo hay, que es costoso también, claro que sí, pero son a considerar. Inclusive en otros estados hay diferentes hospitales de salud mental, está en Campeche, está en Mérida, está en Tabasco. Hay Claro. Psicóloga, la misma pregunta, ¿cómo podemos prevenir la conducta suicida? Pues yo creo que este programa es meramente un tipo de prevención, ¿no? El hablar de estos temas, el visibilizar, el concientizar, el saber de que a pesar que no cuentes tal vez con un apoyo familiar, una red de apoyo, hay lugares o sitios donde tú puedes acudir para buscar ayuda, ¿no? Incluso el hablarlo, por ejemplo, ahora andando un poco más en ejemplos, un paciente que es médico, ya tenía un plan estructurado, ¿no? Entonces ya iba a ser un suicidio consumado, porque ya era un plan específico que él tenía.
Y aquí pues es un ejemplo de que aquí las personas que pudieron ayudar a salir de ese plan específico que ya tenía era su familia, ¿no? Algo que comentó ahorita la doctora, que era lo esencial, ¿no? De que la familia apoye o prevenga o sepa prevenir este tipo de situaciones en la familia. Pero si no, también tenemos otras instituciones, incluso especialistas, psicólogos, donde tú te puedes acercar si estás sintiéndote un poco depresivo, triste, desesperanzado, si pasó alguna situación traumática en tu vida y no sabes con quién acudir o no sabes con quién hablarlo, si te da pena hablarlo con tu familia, si no hay algún amigo en donde tú te sientas cómodo, ¿no? Puedes tener estas opciones en donde tú puedes ir y recibir ayuda, y que eso no es sinónimo de debilidad, ¿no? Como por ejemplo esta población de los hombres, es que ¿para qué voy al psicólogo a hablar de mis problemas, ¿no? ¿Qué me va a decir? Y al final, pero pues esto ayuda a prevenir a que pase un intento o un suicidio consumado. Esas redes de apoyo que mencionaba puede ser también, invitando a la audiencia que ellos también lo repliquen, este tipo de, que debería de ser desde la familia, este tipo de atención con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los conocidos, ¿no? Claro, y como el ejemplo que puse anteriormente, ¿no? De esta compañera que es psicóloga, ¿no? Y vio estos como señales de alarma, de esta compañera que hace mucho tiempo no veía y que ella pudo como prevenir, ¿no? Preguntándole simplemente, oye, ¿estás bien? Noto que estás publicando ciertas cosas, te has sentido triste últimamente. Y bueno, ella como formación de psicóloga pudo un poco rascar el antecedente que ella padecía, pero justamente no acercarse, preguntar si yo estoy viendo, por ejemplo, historias de algún compañero, de algún amigo, de algún familiar en donde diga, ya no aguanto más o me siento muy triste. En Facebook comparten ciertas historias, publicaciones referente al estado de ánimo, ¿no? Preguntar y saber que hay una red de apoyo que tal vez que tal vez el usuario no tenía presente, pero dice, ay, se está preocupando por mí, tal vez puedo acercarme con él o con ella. Sí, de hecho, yo creo que, bueno, al momento de ver estas publicaciones, como dice, a lo mejor decimos, no creo que lo haga, ¿no? Pero siempre está esta opción de decir, bueno, ¿y qué tal? Y sí, ¿no? Nadie está exento de... O el miedo, ¿no? Ay, ¿para qué le escarbo mejor ya? ¿No? ¿Para qué pregunto? Sí. De hecho, ya está mostrando una conducta de riesgo, ¿no? Desde ahí totalmente. Deberíamos de tomarlo en cuenta. Exactamente. Y pues bueno, la siguiente pregunta va más implicada hacia el tema, ¿no? Que sería, ¿cuál es la importancia del abordaje interdisciplinario en el tratamiento del paciente con conducta suicida? A ver, empecemos, doctora, con usted. ¿Cuál sería la importancia de este abordaje interdisciplinario del que estamos comentando? La prevención, ¿no? Que no se realice, o sea, que se evite el consumo de... principalmente a eso va encaminado todo esto, inclusive todos los programas habidos y por haber, todos los artículos publicados, la investigación hacia los nuevos fármacos, ¿no? Porque como existe un perfil pues un poquito lento para avanzar, hay inclusive hasta nuevos antidepresivos que tienen la finalidad que estén funcionando a la semana, 10 días. Entonces, principalmente es para eso, la prevención, disminuir la estadística. Y hasta eso, creo que la estadística está bastante sesgada porque no lo dicen. Solamente claro, cuando es demasiado evidente, ¿no? Ya tiene la marca pero en las otras no lo dicen, lo maquillan. Entonces, principalmente va para la prevención, para evitar, para que exista ese modelo preventivo. Así como cuando estábamos en pandemia y estábamos con el lavado de manos, el cubrebocas, evitar salir, el contacto, la distancia, lo mismo. Bien. ¿Y usted qué opina, psicóloga? Pues igual no ahondar mucho en la respuesta de la doctora, es meramente la prevención, que no llegue a un suicidio consumado, ¿no? El disminuir los factores de riesgo, el nivel de riesgo que tenga el paciente y más que nada con este trabajo interdisciplinario, ¿no? La psicoterapia y el acompañamiento de un tratamiento farmacológico es muy importante para pues ver mejoría en el paciente, ¿no? Pues hace rato me llamó mucho la atención algo que dijo de que muchas veces
los pacientes se acercan antes con un chamán, con una persona que maneja imanes o situaciones por el estilo medicina holística, por llamarle de alguna forma. Acupuntura y demás, antes de acercarse con un especialista, que el especialista, bueno, es el único que podría dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En este contexto, les quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del especialista de la salud mental en el abordaje del paciente con conductas suicidas? Psicóloga. Yo creo que aquí lo importante es identificar, ¿no? O diagnosticar si el paciente se encuentra en un factor de riesgo o diversos factores de riesgo que lo lleven a una conducta suicida, a un intento suicidio, ¿no? Y inmediatamente promover la valoración de un médico especialista, en este caso el psiquiatra, para un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, primero como hacer la entrevista al paciente, identificar factores de riesgo, identificar el nivel de riesgo en que se encuentra, independientemente si hay un riesgo medio, ¿no? No es necesariamente que tenga que llegar al alto para que yo derive, simplemente, aunque haya tal vez un antecedente de enfermedad mental, ¿no? Que sea derivado a un tratamiento farmacológico con un médico especialista. Doctora, la misma pregunta, ¿cuál es el papel del especialista? Sí, no, identificar los factores de riesgo, inclusive tener familiares con antecedentes de suicidio, ya es un factor de riesgo bastante importante. Dependiendo la gravedad del asunto es el manejo que nosotros decidimos. Iniciamos, por supuesto, con antidepresivos. En dado caso de la gravedad, puedo tener coadyuvantes, inclusive con antipsicóticos a dosis bajas para potenciar los efectos del antidepresivo, la hospitalización, inclusive pacientes embarazadas, pacientes que están renuentes a la toma de medicamentos, pacientes que tienen ideas muy francas de terminar con su vida, independientemente de la hospitalización. Se pueden considerar otros tratamientos alternativos como la terapia de estimulación cortical, que eso es algo que sí quería comentar, no es por asustar, al contrario, esto es para quitar las marañas, de que, me ponen electroshock, y me van a... No, al contrario, son convulsiones provocadas, como para darle un reseteo a esa bioquímica cerebral, y tienen un excelente resultado. No van a sufrir, van bajo sedación, ni siquiera como que tienen como que el recuerdo de un evento traumático, sí. No. Cuando tengo ciertas circunstancias e inclusive farmacológicamente ya no está en mis alcances, se puede considerar la terapia electroconvulsiva. Y con una respuesta totalmente espectacular. Y que obviamente tiene que ir bajo una valoración preanestésica, porque se hace bajo anestesia, no es en vivo y directo, ¿verdad? No, Llego y me ponen. No, para nada. Todo es bajo un medio controlado, hasta hay médicos internistas y obviamente el especialista, ¿no? En psiquiatría, para que según la edad, el sexo, se haga la adecuada estimulación. Y obviamente todo está bajo el control de especialistas, que es lo que le quitaría ese temor a la gente que lo va a... Sí, se da un consentimiento informado, se les explica cuáles son los beneficios, claro que como cualquier medicamento inclusive tiene efectos, pues sí, secundarios, pero que son pasajeros y que no es que le esté yo matando sus neuronas y que vayan a quedar medios lentos cognitivamente hablando, no, para nada. Y justo ahorita que hablaste de eso, médico Cintia, se me vino un ejemplo que igual charlamos en este diplomado que estoy tomando, de un caso de un adolescente en donde él ya había tenido previamente 10 intentos de suicidio. Entonces los médicos especialistas, en este caso algunos psiquiatras, le decían al familiar, no sé qué señora, o sea, ya hicimos todo lo que pudimos y en algún momento su hijo se puede suicidar y yo no lo puedo seguir tratando, ¿no? Entonces él era, creo que de Monterrey, viajó a Querétaro, donde hacían este procedimiento y tuvo beneficios excelentes. Actualmente él ya no tiene ni siquiera un pensamiento de muerte. Sí, es un reseteo que les hacen. Yo hice la especialidad en Tabasco, en el Hospital de Salud Mental. Ahí, gracias a Dios, tenemos
todo el equipo adecuado, con un par de anestesiólogos, con valoraciones previas, con un médico internista, un urgenciólogo para cualquier tipo de circunstancias, todo bajo así programado y muy buen seguimiento, sin ningún motivo, tienen así como efectos letales, no, está perfectamente bien controlado y tienen un resultado excelente, o sea, y por ejemplo, le digo, comento, pacientes que están embarazadas, le voy a dar medicamento, se complica mucho la situación, o pacientes que están renuentes de que no quieren nada, es una excelente alternativa, obviamente con su seguimiento adecuado. Y aquí algo que yo creo que es importante para el público que nos ve es pensar que cuando uno tiene una enfermedad, por ejemplo un cáncer, busca a veces una medicina alternativa para curarlo. ¿Por qué no hacer lo mismo con una situación de salud mental, ¿no? Que a veces tenemos ese pequeño temor. Sí, es más que nada por las películas, ¿no? La Isla Siniestra. Y dices, no, ya, así voy a terminar. No, El al contrario, Frankenstein, ¿no? sí. Claro, y bueno, en este compartir nos gustaría mucho también escucharlas. ¿De alguna experiencia en especial con algún paciente con este tipo de ideación, incluso con pues ya con el acto, ¿no? Que tal vez, pues no, obviamente, ¿verdad? No lo llevó a cabo, pero si han tenido alguna experiencia, nos gustaría saber cómo fue el acompañamiento que tuvieron, en este caso con usted, psicóloga. Bueno, a mí me tocó un paciente con conducta suicida, pero este ya había sido previamente valorado por un médico psiquiatra, ya estaba llevando un tratamiento cuando llegó conmigo a valoración psicológica, entonces pudo ser un poco el trabajo más ameno porque ya iba diagnosticado, él tenía un problema de un antecedente de enfermedad mental como el trastorno depresivo mayor por pérdidas en su vida, ¿no? Entonces él ya, como yo les comentaba anteriormente, él ya tenía como un plan específico de cómo llevarlo a cabo, una fecha específica, y aquí todo lo que cambió es el acompañamiento familiar que él tuvo para que él pudiera tener una mejoría en torno a la situación que le estaba presentando, ¿no? Y ahorita es solo llevar el acompañamiento psicológico para reestructuración cognitiva, habilidades sociales, todo eso del trabajo psicoterapéutico, vaya. Bien. ¿Y usted, doctora, alguna experiencia que nos guste compartir al respecto? Bueno, pues en general, por donde trabajo, es en el Hospital de Salud Mental de Villahermosa, pues ahí constantemente nos llega. Una de las principales causas de ingreso es, a veces creemos, ¿no? Es que en el psiquiátrico, para empezar, ¿no? Ay, puro loco. No, al contrario, la mayor frecuencia de pacientes es con depresión, con un plan bien estructurado. Precisamente este fin de semana, 0 red de apoyo, casi siempre pedimos familiares y el acompañamiento, ¿no? Por eso vengo, porque no tengo a nadie. Y bueno, se hace la firma de ingreso voluntario, sí, porque casi nadie quiere entrar de manera voluntaria. Bueno, una en 1,000,000 dice, no, es que sí, realmente lo necesito. Entonces ella se acercó, buscó ayuda, ya llevaba manejo previo en el hospital y se ingresó. Entonces, al día siguiente, porque como estoy en fin de semana, estaba un poquito, el hecho de haber ingresado y que llevara, no sé, que psicología la haya escuchado, que iniciáramos nuevamente con el ajuste de farmacológico, aunque no haya respuesta inmediata del fármaco, ella quedó tranquila, ella quedó en paz. ¿Por qué? Porque se sintió apoyada por mucho tiempo, ¿no? Que no tenía ese apoyo, porque sus familiares habían fallecido, porque estaban en Puebla, porque aquí, porque allá, se sintió acompañada. Cintia, estimada audiencia, la doctora por situaciones laborales y de compromisos se va a tener que retirar, pero antes de que nos haga favor, doctora, nos gustaría que diera algunas recomendaciones hacia el público sobre el tema de hoy, que es conductas suicidas, cómo prevenirlo. Bueno, en general, y vuelvo a hacer énfasis en lo que ya lo hemos comentado varias veces con ustedes, es quitarnos ese estigma, ¿no? Quitarnos esas marañas, quitarnos ese miedo de decir, ¿saben qué? Sí, voy al psiquiatra, así con la facilidad que digo, voy con la dermatóloga, ¿no? Que es algo de glamour y de cosas atractivas, ¿no? Lo mismo para
para la salud mental. Qué mejor que verme bonita por fuera que por dentro. Entonces, en cuanto yo identifique un familiar que se empieza a aislar, que ella empieza a hacer como comentarios de, mami, te voy a extrañar mucho, cosas por el estilo, aguas, algo está pasando. Si está el estigma, bueno, del psiquiatra, empezamos con psicología. Inclusive, tengo muchos pacientes que antes de pasar con psicología, llegan al psiquiatra. Esas fueron las ventajas que me dejó la pandemia, que gracias a Dios se rompió ese estigma en muchos por el aislamiento, porque se disparó la ansiedad, porque se disparó la depresión, el estrés postraumático. Bueno, rompieron y ya tienen menos miedo de acercarse con el psiquiatra. Pero no por eso es suficiente. Entonces hay que romper ese estigma. Ahorita hay muchas plataformas para identificar rápido un psiquiatra como Doctoralia, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. O sea, hay muchos medios para tener la oportunidad de acercarme con un médico especialista. Así es. Pues doctora, le agradecemos mucho la presencia, realmente ha sido una plática muy agradable con usted. De todos modos vamos a quedar con la psicóloga, para que sigamos, con la psicóloga Sara, para que sigamos platicando sobre el tema. Pues qué pena que se tenga que retirar la doctora, le agradecemos realmente el que nos haya acompañado el día de hoy y sobre todo hablar de este tema tan importante. Y en un día tan especial, un día después del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sí, muchas gracias. Espero que en otra oportunidad se dé con más tiempo, ya mejor estructurado, mayor comunicación, porque pues, sí. Pero sí, me da muchísima pena retirarme, pero desafortunadamente sí tengo otros compromisos, pero me quedo a la orden para lo que se necesite. ¿Dale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Okay, Aquí muchísimas la van a gracias. acompañar para que usted pueda continuar. Muchísimas gracias, doctora. Te los encargaré. Ok, pues bien, continuando con las preguntas, ¿verdad? Quisiéramos continuar, psicóloga, con la pregunta que dice, ¿existe algún protocolo o manual a seguir para el correcto abordaje o tratamiento de los pacientes con conductas suicidas? Pues yo creo los pasos que anteriormente había dicho, como esta identificación o valoración de ciertos patrones que nos lleven a cierta conducta suicida, incluso rebuscar en antecedentes con esta entrevista estructurada si hay algún factor de riesgo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como también ir abordando ciertas preguntas en torno al tratamiento que se va a llevar con el paciente, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si no hay riesgo, si hay un riesgo medio bajo, ¿no? Ir todo eso viendo en el abordaje psicoterapéutico y cómo trabajar también con los sentimientos de desesperanza, si solo hay pensamientos de muerte, por qué sucede, y si está pasando una situación muy traumática en su vida, si tuvo algún tipo de abuso psicológico, sexual incluso, ¿no? Entonces todo eso es como buscar y rebuscar dentro de la entrevista estructurada ya con el paciente en consulta y ir detectando ciertos factores de riesgo y qué tantos me cumplen para clasificar si está en una conducta suicida de alto riesgo o de menor riesgo. Como comentábamos hace ratito antes de entrar al aire, le platicábamos que tenemos muchos alumnos de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud, de la licenciatura en Psicología, y muchos de ellos les interesa este tema. ¿Qué bibliografía o qué manuales les puede usted recomendar para que ellos puedan leer y empezar a conocer más del tema? Porque aquí hay algo, quieren saberlo, pero muchas veces no tenemos o no somos especialistas en el tema. Pues yo creo que va a depender la formación también del psicólogo, ¿no? En este caso yo he acudido a diversos diplomados enfocados a la terapia cognitiva conductual y bueno, este tipo de terapia para mí es bastante buena y han tenido muchísimos estudios, metaanálisis de que realmente ayuda a los pacientes y más con trastornos de ansiedad generalizada, con trastornos depresivos. Hay muchos tipos, pero ha tenido muy buena impacto este tipo de terapia. Entonces,
Inclusive para detectar o identificar conductas suicidas en riesgo están las escalas clinimétricas que había mencionado algunas la doctora Cintia, que bueno, aquí tengo algunas, que es la escala de desesperanza de Beck, inventario de depresión de Beck, escala de evaluación del suicidio de Nemus, escala de intención de suicidio de Beck, el cuestionario de creencias actitudinales sobre el comportamiento suicida, que es de Ruiz Hernández, y la escala de riesgo suicida de Plutchik. Entonces, todas estas escalas es algo que podemos abordar con el paciente para ver también en qué clasificación ir poniéndolo, y pues lecturas en torno a, pues está la terapia cognitiva para la depresión de Beck, todo lo que ha instruido Albert Ellis, la terapia de Beck, todo eso es importante y va a depender también en qué tipo de modelo uno se va a ir formando como psicólogo, ¿no? Entonces, esas son algunas opciones. Excelente. Muchas gracias, doctor. Pues, hace rato platicábamos de esta parte de las áreas donde se pudiera dirigir la gente especializada y todo, pero ¿dónde puede acudir un familiar o una persona que siente que tiene una conducta suicida? Pues con un médico especialista, un psicólogo. Me parece que en la charla pasada que hubo de qué hacer cuando un familiar tiene conducta suicida, ahí también venía como formas de ayudar al paciente, ¿no? A dónde llevarlo, ¿no? Y principalmente lo que la doctora mencionaba en ese momento era con un médico. Con el médico familiar, que lo refiera tal vez a un médico especialista. Si no sé dónde acudir con un psiquiatra, entonces voy con mi médico de confianza, ¿no? Si no tengo apoyo familiar, entonces tal vez pueda apoyarme de un amigo y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación difícil, me he sentido con muchos sentimientos de tristeza, de desesperanza, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y como yo decía en la consulta, no hay como esta red de apoyo que haya fallado, ¿no? Siempre va a haber un amigo que apoya, entonces incluso, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues podemos buscar juntos especialistas o algún psicólogo, ¿no? En donde tú puedas acercarte. Inclusive, pues estos programas que ustedes hacen como universidad, yo creo que también aquí pueden apoyar a diversas personas que estén pasando por un momento difícil, y bueno, eso es muchísima ayuda también para cualquier persona que esté pasando por algo similar, y no tanto tal vez por un intento suicida o una conducta suicida, sino que tal vez esté pasando por situaciones traumáticas, estresantes en su vida, que tal vez haya, no sé, estos pensamientos recurrentes de muerte, tal vez no una ideación o planeación, pero sí existe. Entonces es importante atenderlo, ¿no? Estamos hablando que al menor factor de riesgo, externarlo, ¿no? Sería lo primero. Sí. Y lo segundo, acercarse con un especialista. Uh-huh. Sí, o también al centro de atención psicológica, ¿verdad? De aquí de la Universidad Así de es, que también he notado que aquí tienen un centro para atender a diversos usuarios, entonces también ellos pueden como tener esta cercanía aquí con ustedes. Sí, que de hecho ahí está apareciendo el teléfono por si quieren también. De hecho es parte de esta red, ¿no? Que estábamos hablando hace ratito, de que todos poner nuestro granito de arena como parte preventiva, ¿verdad? Sí, totalmente. Y que esto es pues bastante, bueno, a mí me causó mucho entusiasmo el que ustedes organicen tanto como este programa, como diversos temas en torno a la salud mental, porque todavía hay muchos estigmas al respecto y hay muchas personas que no dan ese paso de ayuda por miedo, por sentirse insuficientes, incluso, ay, pero es que yo como no puedo, ¿no? Como yo no puedo ser como mi amiga que le pasó algo y no tuve el mismo nivel de resiliencia, ¿no? Entonces mejor no me acerco, pero pues esto va creciendo, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Pues bueno, doctora Cintia, llegó el momento de las preguntas de nuestro público. Ya vi por ahí que hay varias preguntas, entonces vamos a llevar un buen ratito aquí para contestarlas. Gracias. A ver si no me sé alguna. Maestra Cintia, si inicia usted, por favor. Ok, Maddie Trautmann nos comenta, dice, ¿qué puede hacer quien ha acudido con diversos psiquiatras y psicólogos y ni la terapia ni el medicamento le reducen o eliminan los síntomas de depresión y ansiedad? Ok, hay diversos pacientes que presentan resistencia a la terapia,
Puede tal vez ser multifactorial, tal vez no hay no hay un adecuado tratamiento farmacológico, tal vez en las dosis del tratamiento, qué tipo de tratamiento están dando, ¿no? Pero bueno, eso también se lo voy a dejar a contestar a la doctora Cintia. En psicología, creo que también en la plática pasada hablaron esta de mala praxis de los psicólogos, ¿no? Pues uno también puede pasarnos de que vayamos con algún psicólogo y no sintamos como ese vínculo, ¿no? Decir, me siento en confianza, me siento cómodo, no siento que me ayude. Hay muchos pacientes que llegan conmigo y decir, es que bueno, yo hablaba con el otro psicólogo, la otra psicóloga y él nada más hablaba todo el tiempo, ¿no? Entonces también habría que ver pues a dónde estamos acudiendo y no siempre. Incluso nosotros como psicólogos, yo he ido con diversos terapeutas porque pues es diferente el método de acción, el método que tiene cada psicólogo, el tipo de estilo que maneje y con cuál yo me voy a sentir más cómoda o cómodo. Y también eso puede incrementar una mejoría tanto en mi vida o como la de mi familiar, ¿no? Entonces, pues no pasa nada si voy tal vez con un especialista y no me haya servido, si voy con un psicólogo y no me haya servido, pero sí tener como estos previos antecedentes y decir, bueno, yo ya he venido o tengo un diagnóstico previo o he tomado tanto, y también eso nos sirve a nosotros como antecedente, decir, ok, como por ejemplo el que yo les ponía hace rato de este pacientito que había intentado suicidarse más de 10 veces y incluso algunos especialistas decían, no señora, pues en algún momento su hijo va a tener un suicidio o se va a quitar la vida, ¿no? Pero pues aquí también es llegar a acercarse y con el adecuado para tener una mejoría en el tratamiento psicoterapéutico y también farmacológico. Qué interesante, psicóloga. Aneli Juárez nos dice, cuando una persona tiene ideas suicidas y ya está siendo tratada con el psiquiatra, está medicada y está asistiendo al psicólogo y aún así sigue desesperanzada y con conductas de riesgo, ¿qué se puede hacer en este caso? Bueno, aquí también voy a retomar lo que dijo la doctora Cintia. Aquí también es poder identificar qué tipo de tratamiento necesita el paciente, si ya necesita tal vez una hospitalización, ¿no? Para tener estímulos controlados para que eso aminore los factores de riesgo del paciente, ¿no? Ya sea un hospitalario, o sea, que se quede en el hospital o que sea ambulatorio, ¿no? Entonces ahí va a depender también. Como parte de la pregunta también puso aquí, ¿realmente una persona con estas situaciones puede desistir de suicidarse? ¿En no hacerlo? Quiero creer que con todo el contexto que dio de que está asistiendo al psiquiatra, que está siendo atendida, si realmente la persona puede desistir de suicidarse. Sí, totalmente. Pues ayuda más que nada, ¿no? Y como lo que comentaba la doctora Cintia, a veces estos tratamientos farmacológicos ayudan a nivelar el funcionamiento de estos neurotransmisores que también no están funcionando al 100% neurobiológicamente, ¿no? Entonces sí puede aminorar los factores de riesgo o las conductas de riesgo en un intento suicida, por ejemplo. Y yo creo que también algo que dijo, la doctora, que esperar el tiempo necesario, ¿no? Yo creo que a veces queremos que sea inmediato y claro. quizás es lo que está pasando en este caso. Sí, a veces como dijo la doctora, a veces los tratamientos farmacológicos tienen un tiempo de acción y no va a ser a los 2 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que llegan y es que tengo una crisis de ansiedad y me tomé una pastilla pero no me sirvió nada. Pues hay ciertos tratamientos que van a tener un tiempo de acción y no es inmediato. Entonces aquí también es importante que el especialista, como lo había dicho la doctora, dé una psicoeducación al paciente de saber esto va a pasar o esto puede pasar cuando estés tomando los fármacos, incluso también del psicólogo, como tener esta doble psicoeducación también con el paciente. Estás tomando medicamentos, tal vez esto no quiera decir que en un mes ya vas a estar súper bien, van a haber recaídas, ¿no? Y es totalmente normal. Y yo creo que de eso se trata precisamente abordaje interdisciplinario, o sea, de explicar o psicoeducar al paciente. Sí tienes un tratamiento, pero pues aún así te tomes 1000 pastillas, o sea, tu voluntad también es importante, claro. Tu constancia es importante, tu red de apoyo, lo que tú propongas tú como persona.
E incluso llegan con este pensamiento de, ya que llegue al psicólogo o al psiquiatra ya voy a estar súper bien, ¿no? Sí. O a veces algo, yo le decía a mis pacientes que más quisiera yo tener una varita mágica y desaparecer todos los problemas, pero no se puede, y es un trabajo continuo que cuesta, porque a veces los pacientes tienen creencias muy rígidas o distorsiones o sesgos cognitivos muy, muy arraigados, dependiendo del tipo de crianza, dependiendo también el tipo de situaciones que haya pasado en la vida, que van acorde a estos sentimientos de desesperanza, pensamientos de inutilidad, es que para qué estoy aquí, no sirvo para nada, y no pueden ver como esta perspectiva un poco más realista de que sí son alguien. En el diplomado que yo también, a mí me encantó mucho lo que dijo una profesora, que es: nosotros como personas somos valiosos simplemente con el hecho de existir. Qué interesante. Qué bonito. Sí. Qué ¿Nos bonito. podría volver a repetir la frase para nuestro público? Claro que sí, que nosotros y nosotras somos personas valiosas simplemente con el hecho de existir. No importa si has tenido fracasos, si has tenido fallas en tu vida, si has perdido, si has tenido situaciones traumáticas, eso no te define quién eres o quién quieres llegar a ser. Simplemente eres una persona valiosa por ser como eres y por estar aquí en este mundo. Qué bello pensamiento y qué bueno que lo comparte, porque de repente también es bonito escuchar algo así, ¿no? Claro, que valemos también. simplemente por el hecho de existir y por el hecho de estar acá. Así es. Otra de las preguntas nos dice Socorro Pozo: ¿qué está pasando en la sociedad? El suicidio está rebasando la edad, ahora ya son hasta niños los que se suicidan. Sí, totalmente. Y es como esta pregunta, un poco como a veces nos enojamos con la vida, ¿no? De ¿por qué pasa esto? Y tomando un ejemplo, tuve una paciente que tenía alrededor de 13, 14 años y ella en un acto impulsivo se tomó un bonche de pastillas que estaba pues con el tratamiento farmacológico. Los papás estaban un poco ausentes por el trabajo y porque pues tienen que proveer cosas en la casa. Entonces ella, en un acto de impulsividad, cabe destacar que ella tenía una enfermedad mental, un trastorno tal vez depresivo. Se tomó un bonche de pastillas y en la casa había alcohol. Entonces fue una bomba de cosas y terminó en el hospital, ¿no? Y ahí es también un factor de riesgo, ¿no? Y muchos dicen, a veces los papás, tal vez inconscientemente, ¿no? Ay, pero ¿por qué haces esas cosas? Si tú apenas si tienes tantos años y ¿qué es para ti la vida? ¿Qué te va a doler? Pero sí, sí pasa, hay sufrimiento que tal vez uno no puede concientizar y decir, tal vez es muy fácil para mí tener cierto tipo de resiliencia, pero tal vez para los otros no tienen esas herramientas o habilidades. Claro, sobre todo que como dice aquí la pregunta, en niños, o sea, realmente se ha visto más, ¿no? Sí. Se ha incrementado más. Yo creo que antes a lo mejor no era pues tan prevalente en una edad infantil. Sin embargo, también toda esta parte cultural de la que hemos hablado, las redes sociales, todo lo que ahora sí que... Lo que estén consumiendo también, ¿no? Así es. En las redes sociales hay muchas formas de cómo hacer como cierto acoso, ¿no? De decir, tú eres una tal por cual y cómo es posible, ¿no? Entonces también todo eso el niño o el adolescente lo resiente a un nivel pues mucho más que tal vez una persona adulta, ¿no? Así es. Sí, decíamos con una maestra, de por sí a nosotros como adultos es muy difícil confrontar. Ahora para un niño que a lo mejor desconoce una emoción, un sentimiento, pues aún más, ¿no? Y sobre todo con la inestabilidad que puede existir tal vez en la familia, pues se hace aquí, mire que tengo. Y aquí quiero Que es el como reflejo, ¿no? Es el terminar reflejo. algo de, a veces los papás tienden a mostrarse esta parte perfecta de ellos, como si ellos nunca tuvieran frustraciones en la vida. Hay muchos pacientes que dicen, es que no quiero que mi hijo me vea llorar. ¿Pero por qué? Es algo normal. ¿Qué más que tal vez ver a tu papá llorar y decir, hijo, pues yo también tengo emociones, a veces me frustro con la vida, a veces me frustro con las situaciones, pero no pasa nada, podemos buscar ayuda, o mira, ahorita estoy llorando, es una emoción temporal, ¿no? También pues educar a los hijos en esta, porque no siempre vamos a tener emociones favorables, ¿no?
Y a veces también eso es como una desregulación que viene después, una desregulación emocional, desbordes, ¿no? Por esto mismo nos dicen, tú no llores porque eres niño o eres hombre, ¿no? O llora cuando alguien se muera. Invalidamos las emociones de las personas y eso también tiene un impacto enorme. Sí, no mostramos la vulnerabilidad, pero cuando no lo aprende el niño y cuando se siente vulnerable dice, ¿qué es esto? ¿No? Entonces no conoce esa emoción. Otra pregunta que nos hace Henry, ¿qué acciones puede promover la red de apoyo para la prevención del suicidio? Primero que nada, si ya detecté factores de riesgo con mi familiar o con mi amigo, prima, no sé, es preguntar, ¿no? Hacer esta práctica de apoyo. ¿Necesitas algo? ¿Te he visto, pues tal vez un poco deprimido, tu estado de ánimo decaído, te veo más aislado, ¿qué está pasando? ¿Necesitas hablar con alguien? Aquí es lo importante de validar a la persona que está pasando por una situación estresante o tal vez muy difícil con este factor de riesgo tal vez de un pensamiento o conducta suicida, ¿no? Y ayudarle a promover a que él vaya a una atención profesional, ya sea con un psicólogo de primera instancia o ya con un médico especialista, ¿no? El punto es promover y de quitar los estigmas de, es que no, mejor vete con el chamán y él te va a hacer una limpia, ¿no? Promover a estas personas que pues prácticamente estudiamos para ayudar a este tipo de usuarios con este tipo de problemática. Y psicóloga, yo creo también que no solamente es llevarlo o llevarla al especialista, sino durante el proceso estar, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor para muchos es de que, bueno, ya te llevé, ya, ahí acaba mi chamba. Ya como tienes que estar bien. Ajá, sí, y creo que también sería como esta parte de, ok, ya fuiste una primera vez, o sea, también me aseguro o procuro. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste en confianza con el psicólogo? ¿Quieres que busquemos otra opción? No, pues seguir el acompañamiento. Tal vez tú no sepas qué hacer, pero simplemente con el hecho de que estés ahí, tu presencia basta también como para ayudar a contener al usuario en este caso, ¿no? Que esté presentando. Yo creo que puede ser la base que necesita la persona para iniciar un buen proceso terapéutico, ¿no? Así es, el apoyo. Así es, la base de arranque, ¿no? Porque no es lo mismo estar en una situación donde no hay una red y donde sí hay mucha diferencia. Otra pregunta que nos hace Lance Corona. Buenas tardes. Una amiga dijo que uno de sus hermanos se quería quitar la vida por las deudas que tiene. ¿No saben qué hacer con la situación? Bueno, aquí también estamos ya detectando un factor de riesgo. Tal vez ya hay un pensamiento de suicidio, de muerte. Entonces, hablar qué opciones se pueden hacer en torno a la problemática que el usuario esté pasando, buscar opciones, buscar o promover el acompañamiento psicológico, ¿no? O en este caso un especialista y pues atender la problemática, ¿no? Si es en torno a deudas, ok, ¿qué opciones podemos hacer para poder pues ocuparnos de ello, ¿no? Y que tal vez pueda aliviar un poco al usuario dentro de esta problemática que esté presentando, ¿no? Bien, otra pregunta que nos hace Aneli Juárez. ¿Existe una atención y seguimiento gratuito para cualquier persona? No sé si aquí en Tuxtla haya algún centro de atención de salud mental. Me parece que sí, y que es gratuito o es al derecho Si no me equivoco, se llama CISAME, ¿no? Centro Ah, Integral de Salud Mental. Creo que ahí dan atención psicológica y no sé si también especialista para este tipo de problemáticas, ¿no? Jan S. Cruz dice, ¿en qué momento es correcto generar las redes de apoyo? Y también, ¿cómo se generan sin que el paciente se sienta invadido? Yo creo que empezar a ver estos cambios de comportamiento, ¿no? O sea, si mi adolescente o mi familiar, si un amigo lo he visto como más reactivo, más irritable, un poco agresivo, impulsivo, si veo que consume más alcohol de lo normal, si veo que empieza a consumir algún tipo de sustancia, si veo que sale más y justamente se a consumir alcohol, o que se ponga en situaciones de riesgo, ¿no? O en caso contrario, que esté muy aislado.
que diga estos comentarios de, ay, ya mejor no estuviera aquí, ¿no? Ahí es donde podemos nosotros apoyar e incentivar el tratamiento psicoterapéutico y especialista. Excelente. Pues qué interesante, psicóloga. Pues ya se acabaron las preguntas, pero aquí una parte fundamental del programa es las recomendaciones de nuestros invitados. ¿Algunas recomendaciones que le quiera hacer a nuestra audiencia, por favor? Y a veces en estas situaciones o en este tipo de problemáticas, los usuarios o los consultantes se sienten como muy solos, ¿no? Nunca estamos solos, siempre va a haber alguien que pueda apoyar, ya sea tu red familiar, tu red social, o incluso nosotros como especialistas, psicólogos o médicos especialistas, psiquiatras. Y pues esta frase que yo les dije con anterioridad, que a veces las situaciones de la vida pueden ser muy difíciles, pero hay una forma de salir adelante y que el pedir ayuda no es sinónimo de debilidad o que uno esté loco, ¿no? Sino es que a veces algunas personas tenemos menos o más resiliencia y está bien. A veces el dolor, bueno, más que nada el dolor es diferente para todos, tal vez perder a mi mascota para mí puede ser un dolor sumamente trágico, pero tal vez para ustedes no. Pero eso no quiere decir que tal vez yo necesite, no sé, en su momento una atención psicológica porque esto que me está pasando es mucho para mí y que no está mal que busques ayuda. Y pues retomando otra vez esta frase, ¿no? El hecho de que existas ya te hace ser una persona valiosa. Muchísimas gracias, psicóloga. Creo que estas palabras para nuestra audiencia tienen mucho valor, mucho sentido. Y pues ahora sí que para concluir, algunas palabras de despedida, psicóloga. No, pues estoy muy agradecida con ustedes, con este programa, con todo lo que están haciendo en torno a la salud mental, previniendo y promoviendo con estas pláticas y con estas charlas, principalmente pues para toda esta audiencia y que sepan que siempre hay otras formas de pedir ayuda, ¿no? Y que siempre va a haber alguna persona que brinde la ayuda o el apoyo que el usuario necesite. Excelente. Tenemos por ahí un reconocimiento, Cintia, para nuestra invitada. Muchas gracias. Le vamos a hacer lectura. Okay. La Universidad IEXPRO otorga el presente diploma a Lic. Sara Elena González Martínez por su valiosa participación como ponente en el programa de Más Salud Mental para Todos, abordaje interdisciplinario en las conductas suicidas dentro del marco de la segunda cruzada de prevención del suicidio Conecta con la Vida, realizada en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 11 de septiembre de 2023. Muchísimas gracias, psicóloga. Muchísimas gracias a Le hago ustedes. entrega. Gracias. Y pues le agradecemos muchísimo el hecho de haber estado con nosotros en este programa más. Ha llegado el momento de despedirnos. Y pues en el nombre de la comunidad de IEXPRO le damos las gracias también al público que nos visualizó el día de hoy y que nos acompañó, ¿verdad? Recordando que si quieren saber más de nuestros eventos, pues nos sigan en las redes sociales y también, sobre todo en los siguientes programas, ¿verdad? Esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión, que va a ser el día lunes 25 de septiembre a las 5:30, donde estaremos abordando el tema salud mental en personas con discapacidad. Va a ser un tema también muy interesante y los invitamos para que nos visualicen, ya que estarán con nosotros la maestra Jamie Rocío Ávila Pontón y la doctora Soledad Hernández Solís. Así que no se lo pierdan. Y pues no sé si gusta decir algunas palabras, maestro. Pues agradecerle a nuestra audiencia realmente que siempre nos acompañan. Realmente la Universidad IEXPRO trata de traer temas muy interesantes como el día de hoy, con especialistas en el tema, y pues que nos sigan en las redes sociales, y pues estamos a la orden para estar, para aquellos que tengan alguna situación de salud mental, que quieran acercarse con un especialista. Y hace rato presentamos el teléfono de CAPUY, de la coordinación de... Entonces, acérquense, ahí está apareciendo nuevamente. Ahí lo tenemos nuevamente. Entonces, acérquense con nosotros, agradecer a la psicóloga por su presencia, a la doctora que se tuvo que retirar, y pues muchas gracias, Cintia, un placer. Un placer como siempre, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, hasta luego. Hasta luego.